bendiciones. Estamos muy bien, gracias al Señor. Primeramente, bueno, quiero darle gracias a Dios, ¿verdad? Por todos ustedes, ¿no? Y que son nuestra gran familia. Hablando de, bueno, nuestra familia aquí local, de la casa, mi esposa, mis hijos, ¿no? Bueno, la familia de la fe, primero por preocuparse, por mostrar su amor por medio de sus mensajes. Y bueno, y sus oraciones que han sido muy efectivas. Así que gracias por todo. Sigamos orando. Estamos en tiempos difíciles donde, bueno, sí, seguimos viendo enfermedad. Hay situaciones difíciles en el pueblo, pero realmente aquí es donde ponemos en práctica todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Teniendo o no teniendo, ¿verdad? Estando enfermo o no estando enfermo, yo y mi casa hemos decidido servirle al Señor y espero que esa también sea su motivación. Así que, no, Maranata, y recuérdese, Cristo viene pronto y además hasta aquí el Señor nos ha acompañado, así que felices y contentos. Así que, bueno, hoy les traigo un estudio que sé que les va a gustar. Estos son de los estudios estos medio enredados que me gustan a mí, enredarlo y después termino yo más enredado con una bola, con una boletita. Pero me encantan porque voy descubriendo nuevas cosas cuando voy viendo, cuando voy escudriñando la palabra del Señor y me gusta ser autodidacta, entender, hablar con el Señor, háblame, qué es lo que realmente será como dicen por ahí, porque muchas veces las ciencias se oponen y dicen, no, esto no funciona porque esto va en contra, por ejemplo, la psicología va en contra de la teología también lo vemos ¿verdad? En el área médica también, donde digamos, un pediatra no ve lo que ve digamos, otro tipo de especialista y por ahí vamos, ¿no? Entonces, por eso es que me gusta enredarme de esta manera. Y bueno, le traje un estudio que me encanta y que empezaría diciéndole que si usted sabe que hay algo que puede cuestionar realmente lo que usted ha aprendido desde que usted nació. Y usted diría, pero ¿cómo es eso, hermano? Si lo que yo he aprendido es tan real como yo que estoy aquí, lo sé y lo he vivido. Entonces, la pregunta va por ahí. Desde ahora lo vamos viendo y para después cuando abramos los micrófonos, ¿no? ¿Será que realmente hemos aprendido como es debido y que hasta ahora lo que estamos llevando como pensamiento y enseñanza es lo correcto? ¿O muchas veces se puede arrastrar de alguna manera lo preaprendido aún en los caminos del Señor? Bueno, hay un filtro que no es el filtro que se usa en Facebook, que le gusta mucho a las hermanas por ahí, que se ponen, ay, qué lindo, va a salir en la foto, ¿eh? Hay un filtro que son los sesgos cognitivos. Sabemos que la palabra de Dios es el mejor filtro, ¿verdad? Pero ese es el filtro, ¿verdad? Que purifica al hombre. Pero están los sesgos cognitivos que vienen de la psicología, que de nuevo le digo, no se oponen. El pastor Marcelo podrá ahora corroborar, por eso quiero tocar este punto y él podrá corroborar o no con lo que vamos a hablar, ¿verdad? Que aparentemente se oponen a la teología, ¿no? Pero en este caso, o sea, no quiero decir que en todos los casos sea así, porque sé que la psicología se usa también, se mal usa, ¿verdad? Para adular, ¿verdad? A las personas y los aleja de Dios, obviamente, porque se usa mucho el humanismo, ¿verdad? Y la motivación es incorrecta porque va proporcionalmente directa hacia el hombre y no hacia Dios, ¿no? Pero quiero hablarle un poco de los sesgos cognitivos y por qué, porque en el caso personal de nosotros, no lo usamos mucho y no sabemos que lo usamos y es tan importante porque a medida, ¿verdad? Que entendamos de qué se trata los sesgos cognitivos, nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Obviamente, esto lo vamos a hablar, vamos a apoyarnos de la Biblia, no es cuento de viejo canoso, ¿verdad? Con pelo blanco. Entonces, vamos a definir qué es un sesgo cognitivo. No, yo voy a ser breve, nada más que voy a hablar 2 o 3 horas, o sea que sí, póngase cómodo, que es sencillo y rápido. Eso lo aprendí de alguien, ¿no? Entonces, ¿qué, hermano Pedro, es un sesgo cognitivo? Bueno, un sesgo cognitivo es un efecto psicológico que produce una desviación en el procesamiento mental, lo que lleva a una distorsión, escuche estas palabras, distorsión, juicio inexacto, interpretación ilógica
o lo que se llama en términos generales irracionalidad. Y marca esa palabra porque la vamos a definir, porque si hoy podemos entender, bueno, sobre todo Dios nos libró, ¿no? De ser los seres irracionales, aún desde el principio cuando nos separó de reino animal, pensando que a nosotros nos puso mente, nos puso cerebro y nos puso decisión, nos puso un alma. Que en esto también hay un debate teológico muy grande donde los animales, bueno, para mí no tienen alma, tienen espíritu, por eso es que nosotros podemos, ¿verdad? Pensar, sentir, padecer, y bueno, y de ahí si van los animales al cielo o no, pero bueno, racionalidad irracionalidad, tremenda palabra, que se da sobre la base de la interpretación de la información disponible, y aquí es donde usted ponga la lupa, porque todo esto se basa en la información que usted tiene disponible. Por eso vamos a explicar esto de esta manera. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa culturalmente cuando nosotros los seres humanos nos criamos? Por ejemplo, yo en Cuba, en este caso, donde en muchas ocasiones le expliqué que somos una cultura bastante machista, ¿no? Donde lo que aprendemos desde niño es tenemos una idea, un modelo distorsionado completamente de la información, ¿verdad? Que vemos de nuestros padres, que nos toca, y hay veces hasta aceptamos que eso nos toca, dice, esto fue lo que nos tocó. Si mi padre fue machista, yo voy a ser machista. Si mi padre fue un borracho, yo voy a ser un borracho. Si mi madre fue una prostituta, entonces, ¿por qué? Yo he escuchado hasta en ocasiones, bueno, tú fumas. No, escuche la pregunta. Hay personas que le dicen, seguro tú fumas porque tu mamá fumaba, ¿verdad? Y marcan un antecedente a la persona y a veces dicen, no, pero ¿por qué no? Si mi mamá no fumaba. Ah, qué raro, qué raro. Entonces tú eres diferente, tú no saliste igual que ellos. Entonces hace un estereotipo de las personas por lo que fueron sus padres o su madre. Y claro, obviamente, claro que marca, porque eso es basado, ¿verdad? En la información disponible, es lo que tú tienes ahora. Por eso siempre le aconsejo a las personas de ser objetivo. Lo que nosotros aprendemos, valorarlo a través de, primeramente, por la palabra de Dios, pero ser objetivo. ¿Por qué digo esto? Porque ¿cuáles son los mayores problemas que tenemos hoy en la actualidad? Por ejemplo, en la política. O somos republicanos o somos demócratas. Y no nos damos cuenta que no somos ni republicanos ni demócratas, sino que tenemos la información que nos han dado, nos han proporcionado e inclusive nos han inculcado por medio o sea, los medios de transmisión masiva, la televisión, el internet o cualquier cosa que sea. No, yo soy pentecostal o yo soy presbiteriano. No, la salvación se pierde o la salvación no se pierde. Todo eso está bien y nosotros tenemos que tener un ángulo, tenemos que tener un cuerpo doctrinal para ir a algún lugar hasta donde queremos dirigirnos. Pero si eres objetivo, ¿verdad? Y no solamente te basas en la información que tú tienes, sino en la información general y después, según el Espíritu Santo, escuche esto, según el Espíritu Santo, tú puedes entonces valorar y todo ese tesoro que tú tienes ahora, poder preguntarle al Señor y decirle, Señor, yo te tengo a ti, tú me dijiste que tú me ibas a enseñar. ¿Cuál es la verdad? Porque ese es el problema cuando tomamos un lado. Por ejemplo, vemos por ahí constantemente, y esto es verídico de hoy, personas peleándose en el internet. No, porque si la salvación se pierde, no, porque si la salvación no se pierde, pero entonces llega CDA, Miami Garden y dice, bueno, pero la salvación no se pierde si estás en Cristo. Pero ¿cómo es eso, hermano? Si estás en Cristo, la salvación, pero ¿cómo es posible? Si estás en Cristo, no es entendible porque no opta por un lado. Entonces, esa es la diferencia cuando miras objetivo, aunque tú tengas información básica, que tú puedas acumular toda esa riqueza, ¿verdad? Y eso se llama ser objetivo. Usted no juzga por lo que preaprendió. Por eso es que tantas personas tienen problemas, por ejemplo, con el dar. No, porque si es el 10% lo que estamos aprendiendo de atrás, ¿verdad que sí? No, porque si es el 20%, no, porque si es el 50%. ¿Por qué? Porque es lo que hemos preaprendido con tal, y obviamente, claro que ha habido mucha manipulación con el dinero y con otro tipo de cosas, ¿verdad? Pero nos llega a sesgar. ¿Por qué? Porque nos hace, ¿verdad?, obtener una posición, nos hace inclinarnos a una posición. No, si tú no eres presbiteriano te vas al infierno. No, si tú no eres bautista, entonces no eres salvo. No, si tú no eres pentecostal, tú no tienes el Espíritu Santo. No, entonces son modelos preaprendidos y preadquiridos, ¿verdad? Por ejemplo, de la tradición, si tú no eres bautizado de niño, entonces tú no puedes ir al cielo.
No estoy diciendo, no me malinterpreten, que no tengamos que tener un cuerpo doctrinal, porque si hay alguien o una iglesia que lo tiene, somos nosotros. Ahora, pesemos los espíritus y veamos realmente objetivamente qué es lo que dice la Biblia. Si la salvación se pierde o no se pierde, entonces el hermano que dice que se pierde y quiere santificarse, debe de santificarse, sigue siendo mi hermano. El que dice que se pierde o no se pierde de igual manera, si se santifica, es mi hermano. Eso es mirar las cosas objetivamente. De igual manera, cuando nos ponemos en un lugar diciendo, bueno, este va para el infierno y este no va para el infierno. Por ejemplo, un tema muy delicado que voy a tocar, pero eso forma parte de lo que nos ceja, y presta atención a esto porque esto es muy delicado, de lo que nos propone la sociedad. Ocurre un problema en Texas y dicen, bueno, todo el mundo habla obviamente de las familias estas familias que fueron perjudicadas, y que el Señor tenga en su gloria, como estoy seguro que tiene a todas estas personas, pero yo no puedo asegurar de ninguna manera que aquel que fue el agresor, Dios tampoco lo tiene en su gloria. No estoy diciendo de que sí, tampoco estoy diciendo de que no, pero cuando estamos sesgados interiormente, obviamente lo primero que vamos a pensar es infierno, y los otros al cielo. ¿Por qué? Porque tomamos una posición y un lado. Entonces, por eso es tan importante reconocer de qué se trata esto. Y muy bíblico, muy bíblico. Así que de nosotros no es mandar para nada, ni para el cielo ni para el infierno. Estar seguro de que nosotros debemos santificarnos todos los días y de ir, y no estar tan confiado, aún creyendo de que se pierda o no se pierda la salvación. Así que vamos a definir, mis hermanos, el concepto de irracionalidad, porque esta fue la palabra que más me llamó la atención, que forma parte de la característica. O sea, ahora nos vamos a introducir en lo que, en el corazón del sesgo cognitivo, y una de las características de una persona que tiene sesgo cognitivo, ¿verdad? Es una persona que es, ¿qué? Irracional. Repita conmigo, no se duerma. Irracional. Oh, pastora, repita conmigo, irracional. Por favor, no veo que está brincando y diciendo aleluya. Entonces, ¿cuál es el concepto de irracionalidad? Bueno, es un sustantivo femenino. Se entiende por irracionalidad como cualidad, esencia, condición, estado, índole, carácter, peculiaridad y característica de irracionalidad como algo paradójico, insensato, desacertado, absurdo, disparatado, descabellado, inverosímil, imprudente, irrazonable, ilógico, fuera del pensamiento lógico y la capacidad de razonar en las personas. ¿Saben cuál es la diferencia de nosotros las personas de los animales? Por eso es que la Biblia ahora vamos a ver cómo es que llama a las personas irracionales, lo llama y los caracteriza como animales. Y esto nos sirve a nosotros personalmente, para saber en qué parte del proceso, ¿verdad? Estamos nosotros, cómo estamos caminando con el Señor. Y obviamente vamos a identificar un sector que nos corresponde, obviamente, como es el mundo, que es lo que vamos a ver ahora, que es lo que habla la palabra, y ver o vernos reflejados en ese espejo, ¿verdad? Que ahí estábamos nosotros antiguamente. O sea, nosotros aún estando dentro, no estamos exentos de fallar de esta manera como lo dice la palabra. Entonces, recuérdese, el pensamiento ilógico, eso es irracionalidad, que forma parte del cuerpo de lo que es un sesgo cognitivo. O sea, no tiene capacidad de razonar. Y hay varias razones por eso. La psicología marca muchas razones, ¿no? Pero también hay mucha sinvergüenzura en esto, porque es la parte que yo veo que Dios le da al ser humano para poder elegir. Los otros días estaba hablando con una persona y le decía, sí, está Dios y está el diablo, pero está también la parte de nosotros como ser humano, que Dios nos da libertad para que nosotros podamos elegir. Porque entonces viene aquel asesino, ¿verdad? Que lo he visto, y se para en el medio de un juzgado y dice, el diablo fue el que me tentó y fue el que me hizo que yo diera las puñaladas que yo no sé si ustedes eso lo han visto, pero yo lo he escuchado mucho. Fue el diablo, que el Señor nos reprenda, que fue el que me hizo que toma. Entonces, lo hacen parte de un problema psiquiátrico. Entonces, por lo menos le quitan la pena de muerte a la persona arriba, porque es una estrategia que se usa, ¿verdad?, para hacer juicio. Entonces, vamos a segunda de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo del 9 al 20. Y ahí, entre lo que nuestro hermano pastor va buscando,
Entonces vamos a ir leyendo, dice la palabra del Señor. Versículo 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a quién? A los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Ahora escuche esto, lo que dice: mayormente a aquellos que siguiendo la carne, ahí está el seco, ¿verdad? Andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal a las potestades superiores. Ahí está la desobediencia. Hace poco estábamos hablando de esto también. Obediencia, desobediencia, autoridades superiores. Por eso, mire, hermano, yo le digo a quien quiera que sea, cuando se trata de autoridad, tenemos que estar muy claros, porque la Biblia habla exactamente de cómo es que debemos de tratar a las autoridades. E inclusive de nosotros no es ni juzgarla, de esto hemos hablado mucho. Y entender que Dios es el que quita y Dios es el que pone. Obviamente, la obediencia se debe si a la persona hace o no hace lo que Dios quiere hacer, pero de nosotros, ¿verdad? No es proclamar ni maldición, ¿verdad? Contra la autoridad, sino orar por esa persona, ¿verdad? Y que el Señor se encargue. Él sabe lo que él va a hacer, porque tanto como a ti o como a ellos los puso por un propósito. Que el Señor sea en que se encargue. Mira, que estaba viendo algo muy bonito hace poco de un supuesto rapero dominicano que, bueno, lo encierran entre dos personas y casi prácticamente le desbaratan su cara entre botellas, lo encierran en un bar y le caen a botellas. Y mire, para que usted vea cómo es Dios de todas, que aun cuando ese señor sale de ahí, ese hombre no es ni convertido, sencillamente tiene un temor reverente de Dios y dice, literalmente lo ha dicho en todos los medios, que después de haberle ocurrido eso, el Señor le habla y le dice: mía es la venganza, déjamelo a mí. Usted no haga nada. Y él se mira al espejo y se ve desfigurado y dice, con tanta convicción en los medios, dice, la gente conociéndolo como es él, y dice: tranquilo, del Señor es la venganza. Señor, encárgate, como decía Jesucristo. Bendice a los que te maldicen, ora por los que te persiguen. Y eso inclusive no se trata ni de las autoridades, se trata de la reverencia que le tiene a Dios, aún porque reconoce que Dios es autoridad. Entonces, no maldigo, ¿verdad? No desprecio el señorío, sino que hago lo que quiera Dios que yo haga. Entonces, dice la palabra en el versículo 11, mientras que los ángeles, y escucha esto que es importante, que son mayores en fuerzas y en potencia, no pronunciaron juicio de maldición contra ellas delante del Señor, pero estos, ahora escuche, mira lo que tiene que ver la lengua y lo que pasa por ser cejado con respecto a lo que uno aprende y no desaprende, que de ahí es donde viene como uno se manifiesta y habla y tiene como resultado una fatalidad en el mundo espiritual y obviamente se consolida en el mundo material, porque todo viene de lo espiritual, porque Dios es espíritu. Por esto, hablando mal, mira cómo lo enfoca la Biblia, hablando mal y peor aún de cosas que no entienden. Y ahí es donde está el sesgo cognitivo. Y ahora vamos a ver un poco más abajo. ¿Por qué? Porque hablo lo que me dijeron y hay una pared. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo le pregunto, hay veces yo le pregunto a personas, ¿de dónde tú sacas eso? Tú me puedes dar la fuente. No de ahí, pero de ahí de dónde. No, buscarlo en el internet. No, pero no me lo busques. Como esas personas que te mandan videos y videos y videos y videos, pero no me mandes videos, explícamelo tú. Y quieren debatir contigo y quieren que tú, pero yo entiendo lo que tú estás diciendo, pero dame tu criterio. No me digas lo que otra persona te digo, sino dime qué es lo que tú crees. Dime qué fue lo que Dios te habló, porque entonces te vas a encontrar menospreciando a la persona que Dios puso en tu vida para que te enseñe, sencillamente por algo que aprendiste y no sabe ni de dónde salió. Entonces, por eso lo dice, hablando cosas que no entienden ahora como animales irracionales. Y peor aún, nacido como presa para destrucción.
¿verdad? Coma, perecerán en su propia perdición. Por eso entiendo lo que dice esta persona. Yo no voy a proclamar maldición a esta persona, sino que él solo acarreará las consecuencias de lo que hizo. Si Dios es el que pelea por mí, entonces yo perdono, yo amo, yo quiero. Es difícil, ¿verdad? Sufro el oprobio, bajo mi cabeza, sacrifico la razón por causa del amor, ¿verdad? Porque yo no quiero acarrear perdición, no quiero perecer. Versículo 13 dice, recibiendo el galardón de qué? De la injusticia, hermano, porque todo lo que el hombre siembra, siempre eso va a cosechar. No hay manera de que usted, y entendamos, hay veces yo le digo a las personas, mira, fíjate, cuando yo veo que hay personas que obviamente, por el caso mío, ¿no? Que lo he visto mucho en mi barrio, que actúan mal y obviamente porque su familia los criaron así, me doy cuenta que también la buena consecuencia de eso fue aquellas personas que se criaron, y esto la hermana Gladys me lo podrá corroborar también, con valores y fundamentos cristianos que aún estas personas ni conocían a Dios, pero sus padres le enseñaron los buenos valores morales y éticos. Entonces ahí es donde vemos la importancia que tiene lo que uno aprende y con qué uno se ceja. ¿Por qué? Porque entonces hace una pared, una barrera. Mira, fíjate esto. Qué difícil es amar después de divorciarse. Es difícil. ¿Por qué razón? Porque por mucho o por poco trajo un trauma. Entonces, esto que tú preaprendiste, aunque digas, soy cristiano, escucha, yo amo a Dios, yo lo perdoné, pero en el fondo, si eso no lo perdonaste de verdad y no desaprendiste para entonces darle paso otra vez al amor, entonces jamás vas a amar como Dios quiere. Porque cuando amas, ¿verdad? Aunque esté en tu mente aquello, tú dices, no, porque aprendí que el amor cubre multitudes de pecados. Entonces, si amo, conozco a Dios y aprendí que amando a Dios, puedo amar a los demás. Entonces, no voy a cosechar el galardón de la injusticia. Dice, ya que tienen por delicia gozarse de los deleites cada día. Y esto es el mundo, hermano. Esto es el mundo que constantemente está, es lo que vemos hoy. Fiesta, gozadera, materialismo, ¿verdad? Ya hoy se ha perdido la identidad, ya no sé ni a dónde estamos, hablando de irracionalidad con el LGTBI, y eso hay que llamarlo por su nombre, la zoofilia, personas casándose con perros y con vacas y yo digo, ya no es, ya no importa ni que le dejen su fortuna al gato, sino que ahora se casan literalmente, van delante de un juez para casarse con un animal, para tener sexo, peor aún, para tener sexo. Irracionalidad. Entonces después preguntamos por qué el mundo está como está, porque el mundo está totalmente sesgado. Y eso es una misión que tiene Satanás para contra el mundo. Y el mundo cae debajo de sus pies, porque eso fue lo que aprendí, eso es lo que voy a enseñar. Y como eso fue lo que yo aprendí, como lo que aprendí yo. Que en mi tiempo me pudieran decir que un hombre pudiera ser mi amigo. Yo no le iba a dar la posibilidad a una persona que pudiera ser, un hombre que pudiera ser mi amigo. ¿Por qué razón? Porque me enseñaron de que había traición y no es menos cierto que en el mundo hay traición. Es así. No fue el principio de Satanás traicionar a Dios por orgullo, pues en el mundo lo hay y lo hay. Y ese es el príncipe de este mundo quien cual domina a esas personas. Pero todo hermano entra por dónde? Por los sentidos, por lo que aprende, por lo que te llega a sesgar. Estos son inmundicias y manchas quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Y es lo que dice la palabra del Señor. Versículo 14. Y voy a dejar en un paréntesis los que comen con nosotros y se recrean en sus errores, porque creo que también ahí en el contexto hay mucho por lo que hablar, pero no creo que en el contexto esté hablando literalmente de personas convertidas, tampoco de aquellos que se recrean en sus errores, porque aquel que nace de nuevo literalmente no persiste o no practica el pecado literalmente como lo hace el mundo. Tienen los ojos llenos de adulterio, se dan cuenta, esto no creo que hay una persona convertida que realmente todavía, habiendo nacido de Cristo,
pueda codiciar, estar lleno de adulterio, ¿verdad? Seduciendo las almas incontantes, porque esto es lo otro, y estas son las pequeñas zorras que sí pueden entrar a las congregaciones, a las casas, ¿verdad? Y seducir a aquellas personas que aparentemente tienen la verdad, que aparentemente viven en santidad, y se los lleva el lobo. Tal cual, se mete entre las ovejas y se los lleva. Tienen el corazón habituado a la codicia, se dan cuenta, y son hijos de maldición. No pueden ser cristianos o no pueden ser gente convertida de nuevo. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Versículo 18. Pues hablando, ahora volvemos a lo mismo, hablando, por eso es tan importante, mis hermanos, lo que uno habla, la palabra que uno suelta, definitivamente se clava como puñales en los corazones. Por eso bendiga. Sencillamente cuando hable con una persona, levántelo, redargúyalo, hable con él. Para resaltar las faltas de las personas, hay un montón. Pero qué poca gente hay realmente para decirte lo que haces bien hecho. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero para que lo confirmen y lo reafirmen, yo no sé usted, pero hay veces, a mí me decían, bueno, mira, yo llegaba a la casa y decía, mira lo que traje, o mira lo que hice, y dice, eso es lo que tenías que hacer. Pero no está bien, es lo que tenías que hacer. Ahora, pero si pasaba algo malo, ahí, yo estoy seguro que la mitad de palo, esa no te la quitaba nadie. Yo no sé, pero es que esas eran las generaciones antiguas. Así funcionaban, porque así los criaron a ellos. Nunca los confirmaron, ¿me entiendes? Nunca los validaron. Para ellos la disciplina era ser grotesco, e inclusive habían hasta madres y mujeres así, porque también eran golpeadas, o sea, tuvieron una trascendencia, ¿verdad? Y unas vivencias como testimonios que fueron difíciles. Y gloria a Dios, ¿me entiende? Que podemos ver ahora estos testimonios para que poder ahora caminar, ¿verdad? Como Dios quiere y decir, bueno, eso no más. La mujer no es para cocinar solamente, no es para lavar, sino también para planchar, también es para que nos corte las uñas, también. No, no es broma. Tiene el mismo valor que tiene el hombre, ¿verdad? Y que no es un trapo de cocina. Entonces, palabras infladas y vanas seducen con concupiscencia de la carne. Y aquí está entre todo el pecado, hermano, la carne. Y ahí está, mira, note el cejo. No te va a dejar funcionar si hay pecado dentro de lo que sea. Disoluciones a los que verdaderamente habían huido, los que viven en error, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de la corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y ahí está. Lo que usted aprende, si mal aprendes, su testimonio será malo, aunque al final podamos escudarnos, excusarnos detrás de sayas. Estaba diciendo los otros días de que hay muchas faldas y hay muchos pantalones largos con mucho pecado, y muchas veces son escudos. Conozco personas, hermanos, que después de los 40, 50 años en el evangelio, se le han conocido 3, 4 mujeres, 8 hijos regados. O sea, no estoy señalando a nadie, no me malinterpreten, no estoy queriendo decir, y es más, no estoy llamando a nada, pues, no estoy llamando a nadie por su nombre, pero al pecado sí por su nombre. Entonces, no quiere decir que literalmente que te garantice un cierto tiempo en el evangelio el cielo. Por eso hay que seguir hacia adelante, hay que seguir santificándose, hay que seguir en pos de Cristo, porque todos los días cuenta, porque además todos los días nos caemos y todos los días nos levantamos, ¿verdad? Entonces te haces esclavo. ¿Por qué te haces esclavo? Porque así aprendiste. Es más, lo podemos ver hoy, hermano. Mira, yo estoy seguro, yo se lo digo, y esto lo hemos hablado muchas veces con el hermano, he dicho, es muy difícil que cuando usted está en una iglesia que se come la sana doctrina, cuando usted va y come de verdad la carnita dura, es muy difícil que usted se adapte. Inclusive hasta la seductora doctrina de la prosperidad, porque se va a dar cuenta que no te nutre, que te seca, te haces esclavo de esa porquería. Es comida chatarra, y qué rico es el McDonald's, pero no te alimenta. Realmente
tarde o temprano te va a acarrear una enfermedad. Así es en el mundo espiritual. Se hará esclavo de toda la porquería que consuma espiritualmente. No lea la Biblia y empieza a leer libros eróticos para que vea. O algo que tenga un valor fundamental. O es más, no haga ninguno para que vea que se enfriará y tarde o temprano terminará en la calle. Por eso siempre les recomiendo, le digo a mis hijos, algo, yo no sé, lee, pero mira, lee algo, mira, lee la Biblia, lee, búscate el Antiguo, no, yo no sé, algo que tenga un valor, ¿verdad? Y vamos a filtrarlo, obviamente, pero no te quedes sin hacer nada, no, es más, no te quedes sin comparar, porque eso también es otro error. Obviamente tenemos que mirar las inmoralidades sexuales y muchas cosas y mucho pecado que hay, pero dele a que compare, mire, aquí está, pero hágalo usted con él. No se vaya usted y le suelte algo por ahí y diga, no, léete eso y después me dice la conclusión. No, no, hágalo usted con él también y coopere para que usted vea, hermano, que usted no criará a su hijo o a sus hijos para usted, lo criará para la vida, creyendo en Dios. Y cuando usted no esté, entonces sabrá cómo enfrentar los problemas que tiene la vida. Así que no deje, no sea o no seamos esclavos de algo más, de un cejo, de que alguien nos dijo o hicimos o actuamos. Por eso dije que esto iba a cuestionar mucho lo que nosotros somos. Porque muchas veces tenemos muchas cosas adentro que decimos que sacamos, pero realmente no sacamos. Y cuando nos pinchan, entonces aquello explota. ¿Por qué? Porque todavía literalmente está dentro, porque no le hemos entregado a Cristo y le hemos dicho, esto es tuyo, Señor. ¿Y cuándo puedo ver que ya no soy esclavo? Cuando vuelvan a venir a ofenderme, o cuando quizás a lo mejor tenga la otra pareja y me quiera pegar y yo no quiera volverle a pegar a él o a él. Entonces ahí es donde me doy cuenta que dejo de ser esclavo, sino que ahora soy libre, porque si Cristo me libertó, soy realmente libre. Entonces, ciertamente, dice la palabra del Señor en el versículo 20, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo, por el conocimiento, ahí está, por el conocimiento, todo lo que tú conoces es lo que te hace libre o lo que te sesga del Señor y Salvador Jesucristo. Ahí está, libre por el conocimiento de Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos del potestad que viene a ser peor que primero, obviamente porque no lo aprendí. Porque si lo aprendí realmente y Cristo me hizo libre y nací de nuevo, no puedo caer en las artimañas del enemigo. Puedo caer porque no soy impecable, pero me levanto, reconsidero y sigo caminando. Y sigo en pos de Cristo, en pos de la victoria. Hay un paralelismo, hermanos míos, que es bien parecido y está en Judas 1, el versículo del 8 al 16. Y dice la palabra del Señor, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de la potestad. Mira, hermano, no ha habido un problema más grande hoy en la actualidad que el problema con las autoridades. No lo hay, no lo hay. Se pierde el respeto en la sociedad a la autoridad, empezamos a ver los problemas. Por cuanto antes, y digo antes porque tengo que tener un punto de referencia, por cuanto antes un profesor le daba la queja a una madre o un padre y el niño salía diciéndole, como ahora vemos, como ahora lo vemos, que le falta el respeto a la maestra, le da golpe y los padres entonces le van arriba a la maestra. En aquel entonces no era así porque la maestra era autoridad, pero como nos han metido tantas cosas en la cabeza ahora, por eso los niños van a las casas, ¿verdad? Y ya no respetan ni a la maestra, porque obviamente no respetan a los padres, porque ahora los padres tampoco pueden darle tres la cara. ¿Se dan cuenta? Y entonces, ¿por qué? Porque es lo que hemos aprendido por causa de la sociedad, por tal, no, la libertad. No, déle libertad a su hijo, por favor. No lo cuestionen. No le diga a su hijo, por favor, de que él es hombre o mujer, que él lo decida por el camino. Eso no se lo puede. No, eso está mal. Está yendo en contra de su privacidad y de su integridad. No, no, por favor, no. Si tu hijo nació hombrecito, si nació mujercita, entonces mujercita y es hombrecito, tienes que enseñárselo desde la casa. Es más, tienes que corregirlo. Y bueno, si al final no lo aprende, usted se lo enseñó, ¿verdad? Pero eso no va a traer como problema de que mañana entonces él no sepa lo que está haciendo y de igual manera no vaya a la calle o no vaya a la escuela a hacer lo que le da la gana porque tú no lo corregiste en la casa. ¿Se dan cuenta que es un problema de autoridad? Es
Es así, hermano, pero ¿por qué? Porque fue lo que aprendimos. A ver, pensemos, esto es así. En el tiempo vamos a hablar, no sé, 2, 3 generaciones atrás. No creo que tanto, 2 generaciones atrás. ¿Por cuánto usted se metía en una conversación? A mí, yo no podía meterme en la conversación de mi papá y mi mamá. Bueno, la de mi mamá sí, mi mamá era más permisible. Pero si me metía en la conversación de mi papá, yo iba a un bolillo directo al cuarto. No podía, hermano, porque era permiso. Y así es mi esposa también. Cuando estamos hablando, le dice, permiso. No, pero yo quiero permiso. ¿Por qué? Porque es lo que aprenden. Y no cejaremos a nuestros hijos por tal de no haberle dado el testimonio correcto. ¿Por qué? Porque eso es respeto. Y eso es bíblico. Y así, cuando salgan a la calle, se va a ganar no, o se va a evitar, ¿verdad? Muchos problemas. Cuando quizás 2 personas estén hablando en el medio de un lugar, en Guam, y pasen por el medio, entonces, pero mira qué fresco es este muchacho, mira cómo se ve. No, permiso, perdón, porque le enseñamos los valores. Y ese es el filtro bíblico que aplicamos para quitar los sesgos que, ¿verdad?, forman parte de aquellas cosas que no nos convienen. Entonces, vamos a adelantar porque todavía me queda un poquito, pero cuando, bueno, dice la autoridad y blasfeman de las potestades superiores, pero el versículo 9 dice, pero cuando el arcángel, y ahí está, ahí es donde vemos que aún en el mundo espiritual, Dios puso una autoridad, aún siendo Satanás, quien era, dice la palabra de Dios, que el arcángel Miguel no contendió por el cuerpo de Moisés, porque entendía la autoridad y la jerarquía que había, pero lo entendía. Si nosotros entendiéramos esto, entonces nos evitaríamos muchas cosas, como por ejemplo, el Señor te reprenda, el diablo, no sé cuántas cosas, no, someteos a mí, el diablo huirá de ustedes. Tan sencillo como eso. ¿Me conoces a mí? Si estás conmigo, ¿quién contra mí? Entonces olvídate del diablo. Enfócate en mí. Yo soy tu salvador. Yo soy quien te voy a sanar. Él es el yo soy. No, Satanás. Satanás está bajo los pies del Señor. Ya el Señor lo pisó hace muchos años. Entonces, sujetados a él. Pero cuando la arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos, volvemos a lo mismo, blasfeman de cuantas cosas no conocen y traen consecuencias, hermano. Es un mandamiento. Cuando habla, aunque usted no crea que aquel que no conoce a Dios y blasfeme y todo el día lo diga, pues sí trae consecuencias. El Señor los libre o nos libre de infringir este mandamiento. Y dice la palabra que, bueno, no conocen, y las que por naturaleza conocen se corrompen como ¿qué? Volvemos a lo mismo, como animales irracionales, cegados completamente. Hay de ellos porque ese es el versículo 11, han seguido el camino de ¿quién? De Caín, aquel es de Balaán, este es el de Caín. Se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas de vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. ¿Se dan cuenta? Volvemos a lo mismo. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Júntate con personas que no sean cristianas y verás cómo tarde o temprano pierdes tu matrimonio. A mí nunca se me olvida. Una vez un muchacho estuvo, bueno, casi lo rescatamos bueno, de muchos vicios, muchos problemas que tenía. Y aquí cerca de la casa nos fuimos y le conseguimos un efficiency, estaba lo más mal con su esposa, iba a votar, aquello era un desastre. Y le digo: conoce al Señor, vamos a la iglesia. Nunca se me olvida. Mire esto, hermano, 5 de la mañana, una oración, fuimos ahí. Las mujeres tiradas en el piso. Señor, perdona a mi marido. Señor, yo sé que me está haciendo infiel, pero por favor, tráeme a la casa. Por favor, bendícelo, Señor. Cuando salimos ahí le dije: tú escuchaste lo que estaba diciendo esa señora, ¿verdad? Y me dice: sí. Yo le: ¿qué tú crees que hubiese pasado si esa señora, que sabe que su amigo o que su esposo es infiel, va donde está una amiga que no es convertida, a esta que la trajo, que es cristiana, para acordar? ¿Qué tú crees que le iba a decir? Déjalo. Oye, si hombre hay una pila, no te preocupes, vamos por la discoteca. Mira, oiga, rey muerto, rey puesto.
Así que tranquilo. Y esa es la diferencia de las malas conversaciones, o sea, lo que dice la palabra, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Sin embargo, cuando te unes a una persona llena del Espíritu Santo, una persona que ama a Dios, nunca te va a llevar por mal camino porque quiere lo mejor para ti. Y ese es el punto principal. ¿Se dan cuenta? Por eso dice la palabra del Señor. Vamos a saltar al versículo 15. Para hacer juicio contra todos, dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado. Y te dan cuenta, hermano, es un círculo donde la palabra nos muestra: habla, no, cállate, piensa, aprende lo correcto para que de la abundancia del corazón hable la boca y no hables lo incorrecto, aún sin conocer, hermano. ¿Cuántas veces hemos juzgado sencillamente por ver? Eso pasa mucho en los trabajos. Yo no le digo, yo le voy a decir una cosa: no hay una persona que se gane el éxito de alguna manera y diga que se lo regalaron. No existe. Tú ves una persona, por ejemplo, en la iglesia, en la alabanza y tocando, no, ese es prima del pastor. No, es baterista. Oh, no, muchacho, no, cuidado, ese lo pusieron ahí, ese le pagaron las clases. ¿Por qué razón? Porque no saben y acusan sin saber. Así pasa con todo. No miran el esfuerzo y las espinas de las personas que tuvieron con esfuerzo y sudor echar para adelante su ministerio, pero si ven cuando está arriba, ¿verdad? Midiendo lo poco que ven. Ven la perla, ven la joya, pero no ven por las espinas que caminó para llegar de arriba. Entonces, hablar, no, bendigamos a las personas. Dios te bendiga. Te odio, Señor, perdóname, pero bendícelo. Se terminó el matrimonio, no tengo por qué tener nada en contra de Dios. Señor, bendícelo, guárdalo, cuídalo, dale una mujer que lo ame y lo haga feliz como no lo puedo hacer yo, o al revés, Señor, a mí, hazme, yo no sé, pero del corazón sale por la boca lo que tenemos adentro, porque dice la Biblia que un árbol que da fruto, bueno, no puede dar malo, o igual, agua fría o agua caliente. Entonces, hermano, impío, bueno, vamos al versículo 16, que dice: y estos son murmuradores, aquellos que andan según a sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Así que el Señor nos ha llamado a ser personas racionales e incisivos. Vamos a ver rápidamente. Yo creo que queda algún tiempecito, nada más que me faltan 4 hojas. Si tuviera algo que aquí dijera, ¿y ahora cómo termino esto? Pero no. Vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? Del primer sesgo solamente traje 2, pero para que lo puedan reconocer y después vaya a su casa y búsquelo para que vea qué importante es y cómo lo puedes aplicar o cómo lo puedes desaplicar si puede que esté en la vida de la persona, o cómo puedes ayudar a una persona si lo ves, ¿verdad? Que tiene este tipo de problema. Bueno, hay un montón de sesgos con Dios, pero por ejemplo, el sesgo de la proyección, estos son uno de los más importantes. El sesgo de la proyección es la tendencia a pensar que la mayoría de las personas piensan y razonan como nosotros, o incluso están de acuerdo con nuestras ideas. ¿No te ha pasado? Yo no sé, a ver, lo que pasa es que los hombres no tienen puesta la cámara aquí. ¿A cuántos hombres están? Ay, Dios mío, me van a matar aquí. Hermano Fabricio, ¿cuántas veces, hermano Fabricio, usted ha llegado a la casa y está la hermana Yolensi y le dice, y tú le dices, ¿qué estás haciendo? Y que te dice, ¿qué voy a estar haciendo? ¿Qué tú crees? Como si tuviera que adivinar y tú supieras lo que está haciendo la hermana Yolensi. Y ahí llega Fabricio y pregunta, como sin saber y beber, le dice, ¿qué estás haciendo? Pero tú no ves, chico. Y en la mayoría de los casos, según la cultura, dice, ¿y tú eres bobo? ¿Cómo? Fíjate, si nos vamos a los... Yo no sé en Argentina cómo le dicen, hermana, pero ¿por qué razón? Porque las personas creen que las personas viven o están dentro de nuestra vida y piensan como nosotros pensamos. Por eso nos afecta en nuestro estado de ánimo, ¿verdad? César, cuando vemos a las personas así, güey, tú dices, bueno, porque se puede ver, se entrenota, ¿verdad? La persona como está, y es por este problema, se jode la proyección, ¿verdad? Así que vamos a ver el ejemplo, por ejemplo, cuando se asumen en matrimonio el cónyuge, que eso es algo parecido,
que debe saber lo que se siente por intuición. Yo no sé, me pasa igual. ¿Por qué? Porque muchas veces hay falta de comunicación en el matrimonio y sobre todo cuando se lleva muchos años, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se pierde, por ejemplo, una sonrisa, cuando se pierde un saludo, ¿verdad? Que cuando quizás a lo mejor estaba enamorado, que ahí sí, hermano Fabricio, yo sé que bastante, que usted trató de enamorar a la hermana Yolexi y estaba atrás de ella y le llevaba rosas y le llevaba helado y todo ese tipo de... A ver, hermana Yolexi, diga si no es verdad o no. Entonces, cuando se pierden ese tipo de cosas, uno asume, ¿verdad?, que otro tipo de cosas tienen que pasar. Por ejemplo, hay veces nosotros los hombres que somos muy organizados, ¿verdad? Llegamos y tiramos los zapatos, por ejemplo. Y dice, ve acá, chico, tú no sabes dónde van los zapatos. Pero de verdad, muchas veces lo que pasa es que la misma monotonía nos hace creer de que realmente debemos acordarnos en todo tiempo que las reglas se deben de cumplir, aunque se deben de cumplir. Pero eso, ese seco, no deja paso o no deja espacio, ¿verdad?, para el margen de error. Por eso es tan importante la misericordia, el amor, la comunicación, porque realmente la mayoría de los problemas es porque no se comunican. Es más, hay veces, pensamos, por ejemplo, mi esposo o mi esposa ya no me quiere, mi esposa no me ama, y es por el estado depresivo que muchas veces tiene la persona por creer de que la otra persona piensa como él. Y ahí es donde viene la falta de valor, ¿verdad? La baja autoestima y ese tipo de cosas. Pero nunca debemos asumir de que nadie sabe lo que nosotros pensamos. Por eso se hizo la comunicación. Yo sé que no todo el mundo tiene el don que tiene el hermano Marcelo de hablar, pero usted debe de hablar. A ver, hermana Magali, ¿cómo es? Pero en realidad sí, porque se va perdiendo muchas cosas. Es más, ¿qué pasa? Que como muchas veces hemos enseñado hasta el cansancio, por ejemplo, a nuestros hijos, asumimos de que ellos lo tienen que saber, pero recuérdese que la capacidad de una persona no es igual a otra y por eso se frustran los sentimientos, porque muchas veces, y esto es típico y pasa mucho en la dama, así que goce ese hombre en el Señor, le pasa mucho a la dama, que muchas veces ahí está, y es normal, pues, se reconoce que la dama, bueno, la capacidad de pensar, también los sentimientos, los estados hormonales, muchas veces tiene reacciones, la dama hay veces tiene, y tú la ves llorando y dices, pero ¿por qué? No, por nada, porque son momentos que tiene, el hombre no, el hombre expresa, ¿verdad?, sus sentimientos de otra manera. Sin embargo, ahí lo que posiblemente la dama lo que te está diciendo es dime que me quiere, dime que me ama, me estoy expresando de esa manera porque yo necesito, pero muchas veces en ese se necesito y no se dice, ahí es donde se pasa el paso, que no se debe de pasar, ¿verdad? Porque no debemos asumir que porque yo necesito porque ahora necesito que tener esa parte que me acaricien o que me besen o que me digan o sentir que tú me amas, ¿verdad? Esa parte afectiva, no necesariamente el hombre lo tiene que ser, o viceversa, pero estoy hablando en este caso, ¿me entiendes? Porque, bueno, porque quiero. Pero no, es cierto. Entonces, lo que pasa es, en ese aspecto podemos, por modelos que hemos visto, ¿entiendes? De perfiles de personas. Pasa también con el hombre igual. El hombre hay veces busca el cariño de otra manera. Ve, y hay veces es más, como más compulsivo, bueno, compulsivo no, es más impulsivo, ¿entiendes? Es diferente de la forma que lo expresa y que lo percibe, pero muchas veces porque no se han puesto o sea, no se ha puesto arriba de la mesa lo que necesito, no lo que parece, sino lo que necesito. Y eso, volvemos a lo mismo, hermanos míos, se habla, no se asume, porque se pierden muchas cosas en el trayecto del matrimonio, en las relaciones y se degradan. Por eso no deje que se vayan sus hijos y decirle te amo, te quiero, porque muchas veces asumimos que realmente o no lo necesita, o mira cómo se cree cosas, porque entonces empezamos a caer en un círculo vicioso donde nos encerramos tanto que lo dejamos de hacer. Entonces, no se asume, ¿verdad? Así que veamos entonces Mateo 16:21, ya con esto terminamos.
Mira lo que dice Mateo 16, 21, 25, y esto hablando, ¿verdad?, del sesgo de la proyección, en el cual es la tendencia a pensar que la mayoría de las personas piensan como nosotros. Mateo 16, 21, 25. Y aquí tenemos un ejemplo muy práctico. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, escuche, ahora mire la reacción de Pedro y donde está el cejo. Aparte comenzó a convenirle, pero escucha Pedro, Señor, no te vayas, por favor, Señor, que no te acontezca esto, pero había una razón por la que Pedro no quería. Pedro no estaba buscando el bien del Señor. Él estaba buscando su propio bien porque se sentía desprotegido. Dice, Señor, pero escucha esto, tengo compasión de ti, Señor. Como diciendo, no, yo estoy bien, Señor, es por ti, como lo hemos visto muchas veces. Bueno, es a tuya, yo te lo dije. Si vas a la cruz y pasa algo, es por ti, porque ya yo te lo dije, Señor. Mira la reacción de Pedro y lo que se puede ver entre letras. En ninguna manera esto te acontezca, Señor. No por mí, Señor, porque me voy a quedar sin los panes y los peces. Señor, porque puedo seguir sacando, ¿verdad?, de un pez y pagar los impuestos, Señor, y mientras estoy contigo estoy contento porque estoy protegido. Pero mira, volviéndose Jesús lo que le dijo, no tengo que pensar igual que tú, Pedro. Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Ahora mira, ¿por qué no pones la mirada en las cosas de Dios? Si no es la de los hombres, estás viendo las cosas para ti, Pedro. Tú crees que yo pienso igual que tú. Mi camino no es tu camino. Tu camino o lo que tú sientes es estar bien, pero lo mío es ir a la cruz para salvar al mundo entero, porque tengo un propósito, porque te voy a hacer apóstol, porque tú vas a ser discípulo y porque tú, Pedro, vas a ser discípulos y vas a llegar con tus enseñanzas hasta el 2022, hasta Clínica de la Miami Garden. Y entonces se reproducirán, pero ese es mi plan, Pedro, no el tuyo. No puedo pensar igual que tú, Pedro, porque yo soy Dios y mis caminos no son tus caminos, Pedro. Entonces Jesús, versículo 24, dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Ahí está. Mire, discípulo, desaprenda todo lo que se han aprendido. Yo sé que la Torah es buena, yo sé que la ley es buena, pero ahora llegó la gracia, discípulo. Todo lo que han aprendido, desapréndalo. Mire, hermano, yo no veo una forma más complicada, diría, y más fácil que la de Jesús de enseñar. Jesús nunca le dijo a sus discípulos lo que él iba a hacer. Porque Jesús entre medio y medio, cada vez que le decía, nos vamos a Galilea, se desviaba. O los mandaba, vaya y díganle que vayan a tal lugar y ahí van a tener una pollina. Y dígale al dueño que dice el Señor, pero ¿quién es ese Señor? Vaya Pedro, camine. Veo a Abraham, el Señor también. Sal de tu tierra y tu parentela, yo te diré, pero Señor, ¿a dónde? No sé, salga que yo le voy a decir por el camino. ¿Por qué? Porque el Señor nos enseña así, porque el Señor no quiere que estés seguro, el Señor quiere que tú dependas de Él, porque esa seguridad y esa zona de confort nos lleva a errar en todos los aspectos. Porque cuando creemos que lo tenemos todo, no nos inquietamos y no hacemos más nada. Y eso pasa en todos los lugares, en el amor, en la amistad. Empezamos a menospreciar a las personas porque ya la tenemos al lado. Empezamos a menospreciar a la pareja porque ya está ahí, está fija. Y hay personas que llegan hasta maltratar o hacer por tal de no considerar lo que tienen. Entonces, el Señor quiere que te salgas de la zona de confort. Así como dice la palabra. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, quite todos sus egos cognitivos, que yo soy Dios, yo voy a seguir haciendo milagros, yo soy el que los voy a enviar y les voy a decir que no tomen nada. No, pero yo quiero ir con una alfoja. No, vayan sin nada y prediquen el evangelio. ¿Por qué? Porque entonces si el Señor no hace eso, hoy tuvieran pretextos para decir, bueno, pero fue la institución que le dio un billetico, entonces salieron por el mundo. Claro, así cualquiera sale. Y claro, ¿cómo no van a ir hasta, hasta Occidente si tenían un barco ahí, último modelo, y tenían los mejores carruajes del rey, y así predicaron el evangelio? No. El Señor los mandó en chancleta, sin nada, a predicar bajo mi poder, ¿verdad?
así como yo los mando. Así que síganme, desaprendan todos, discípulos, y aprendan ahora lo que yo les voy a decir. El Espíritu Santo les va a decir todas las cositas que yo les dije. No se preocupen, yo los voy a cuidar, porque todo lo que quieran salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida a causa de mí, la hallará. Por último, vamos a ver el sesgo de la confirmación. Yo creo que ya nos queda un poquito de tiempo, lo voy a resumir. Bueno, el sesgo de la confirmación busca la confirmación del conocimiento y no su oposición. Y yo no sé si esto le parece a usted un poco familiar, ¿no? De aquellas personas que cuando usted habla con esa persona, por ejemplo, en el caso, vamos a irnos al ámbito cristiano, eh, usualmente te evitan por tal de que tú no le digas la verdad o lo confrontes con la palabra. Porque lo que aprendieron es muy difícil de soltarlo, y como es muy difícil de soltarlo, no les conviene. Eso pasa mucho en la iglesia tradicional. ¿Cuántas personas, por tal de mantener lo que hicieron entre ritos, y digo esto porque es lo que más arraiga, ¿no? También va a la persona, ¿no? Al ser humano, cuando crece con un tipo de criterio, por ejemplo, como el mismo que les estaba diciendo antes, de la mujer sumisa, debe de someterse al hombre aunque el hombre la maltrate, ¿verdad? Lo que aprendimos todo culturalmente. Entonces no me digas nada más, porque tengo que desaprender toda una serie de cosas para aprender que no me conviene. Entonces vivimos en lo que era antes, porque hasta en eso uno se adapta, hermano, y no en lo que ahora Dios tiene preparado para mí. Por eso la pregunta es si alguna vez te has parado a pensar de dónde vienen tus opiniones. Por eso le dije que les iba a cuestionar, le podía cuestionar lo que ustedes creen. Si eres como la mayoría de las personas que probablemente piensan que tus convicciones son el resultado de años de experiencias y análisis objetivo de la información que tienes disponible, pero la realidad es que todos nosotros caemos en un error muy común que no pasa totalmente desapercibido, y eso se llama el sesgo de la confirmación. Vamos a leerlo rápido. El sesgo de la confirmación es el sesgo cognitivo de la confirmación, que consiste en la tendencia de buscar y considerar de forma más intensa y selectiva aquella información que confirme lo que ya pensamos. Fíjate, aunque esté equivocado. Por eso vemos muchas veces personas que cuando no tienen argumentos te dicen, ¿verdad, fulano? Y te buscan otra persona y dicen, ¿es cierto, fulano, lo que yo te estoy diciendo? ¿Sí o no? A ver, dime. Y cuando fulano dice, no, dice, mira, este está prestado con el otro. Le pasamos una pena porque realmente no nos confirma lo que nosotros queremos, pero es porque no hay base. Es que porque nosotros escuchamos y así lo dijimos, pero realmente no sabemos lo que estamos diciendo. Entonces, por lo tanto, interpretamos más positivamente aquellos hechos que básicamente respalden nuestras opiniones previas. O sea, se trata de un prejuicio cognitivo, no es nada confirmado. Es como, oiga, anda por ahí un catarro, y eso te hace un poco hipocondríaco. Anda un catarro por ahí. Mi mamá es así, a mí me da gracia porque le pregunto, mamá, pero tú le dices, oye, anda un catarro por ahí, dice, ay, yo tengo una falta de aire, mijo. Mami, pero un catarro que hay por ahí. Pero empieza por ahí. O los prejuicios de estigmatizar a las personas por cómo se visten, por cómo se ven, ¿verdad? Y quizás a lo mejor no son tan como parecen. Entonces, viene de prejuicios cognitivos que nos incita a seguir de acuerdo con nuestras creencias, para así evitar a entrar en contradicción con nosotros mismos. Yo no, mira, yo le voy a decir una cosa, hermano. Y bueno, muchos de ustedes están ahí de testigos. Hemos salido a evangelizar y hemos tenido más contradicciones con las personas que supuestamente saben por discutir cómo se debe evangelizar, cómo se debe alabar, cómo se debe tocar, cómo debe ir vestido, pero en realidad, en la esencia que es evangelizar, pues no lo hacen. Prejuicio, fajado porque si es así o es asado, pero la gente se sigue perdiendo y al final, sí, te puedes vestir muy bien o no te puedes. Yo estoy diciendo que eso sea irrelevante, no me malinterpreten. Todo eso es importante, pero juzgamos, lo hacemos por prejuicio. Este es negro, este es blanco, esto es amarillo, esto sabe bien o esto no sabe bien. Por eso le digo a mi hijo muchas veces, eso no me gusta, pero como tú sabes que no te gusta. No, porque tiene ají. ¿Y qué tiene que ver el ají? ¿Dónde tú sacas que el ají es malo? ¿Por qué? Porque ya lo aprendió y lo vio. Entonces, no es malo el ají, lo que tienes que probarlo. Entonces,
Dice que nos incita a seguir de acuerdo a nuestras creencias, ¿verdad? Para evitar entrar en contradicciones con nosotros mismos, inclusive no con nadie más. Es para estar seguro de que lo que yo creo es lo que yo creo y se acabó. Porque eso implica que si yo empiezo a estudiar, entonces tengo que moverme, ¿verdad? Si yo tengo que moverme, estudiar, entonces tengo que empezar a cuestionar todo lo que aprendí anteriormente. Y los seres humanos no están dispuestos a hacer eso. Así que, aunque nos gusta imaginar que nuestras opiniones son racionales, lógicas, objetivas, lo cierto es que muchas de nuestras ideas a menudo se basan en el hecho de que prestamos atención de forma selectiva a la información que verdaderamente define nuestras ideas. Por eso es que vemos muchas veces, dicen el supuesto racismo, porque muchas veces los padres o por ahí empiezan a inculcar, es como un perro o como un animal, por ejemplo, que constante tú estás diciendo, cuidado, cuidado, o un niño que no tiene maldad alguna todavía desde niño. Y tú empiezas, cuidado con esto. ¡Ay, la cucaracha! ¿Cuántas madres no hay así? ¡Ay, la cucaracha! Y después vemos al chiquito corriendo con una cucaracha y tú dices, ¿pero por qué corre? Y es porque vio a su mamá corriendo por la cucaracha. Pero ¿qué te puede hacer una cucaracha, un sapo? No, yo no le tengo miedo, pastor, yo lo que le tengo es asco. No, usted le tiene miedo a la rana. No me diga que no. Entonces, eso es lo que pasa, ¿verdad? Esa es la información que tenemos y la que transmitimos. Ay, hombre, que levante la mano aquel que no le tiene miedo a la rana, por favor. Arriba, todos los hombres levantando, no le tenemos miedo a la rana, no le tenemos. Así que cuando vean una cucaracha en la iglesia y los vean corriendo, ¡ay, la cucaracha! Ah, bueno. Ay, bueno, mira, un ejemplo claro es la evolución de lo que aprendemos, que no lo tenemos que aprender y a veces ni lo cuestionamos. Así tan sencillo. Te lo tienes que aprender para pasar la escuela, pero después te preguntan, ¿qué es la evolución? No, el Big Bang, entonces las especies y la supervivencia del mayor es más alto. ¿Y tú comprobaste? Claro que sí, por supuesto que sí, yo lo vi. ¿Y en qué libro está eso? Bueno, en el que te enseñaron, en el que les dio la gana, pero en el que nunca se comprobó. Pero tú te lo aprendiste, esa fue la información que tú tenías. Así que por lo tanto, hermano Juan 8 de 52 a 54 dice, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio, Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Ahora mira cómo cuestiona, porque no quiere salirse de lo que preaprendió, entendiendo lo que estaba diciendo antes, que eso meritaba entonces, si él aceptaba que realmente él era Dios, ¿verdad? Que él era el Cristo y que él era antes de Abraham, entonces tenía que cuestionarse todo lo que habían aprendido y él no estaba dispuesto a eso. Entonces dice, versículo 53, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham? Oiga, nuestra iglesia lleva 154,000 años, no se puede cuestionar lo que yo creo. Entonces llega cualquiera y dice, no, porque mire, pastor, yo creo esto, esto y esto, y le dice, no, eso no puede ser posible, usted está equivocado. No se es objetivo, no se mira lo que realmente la persona está exponiendo, con tal de imponer, que es lo que ha hecho siempre la tradición de la iglesia tradicional, y que hasta ahora por eso ni muchas de las personas que están ahí saben ni por qué están ahí, porque los bautizaron desde niños, le echaron agua en la cabeza, ¿verdad? Y hasta hoy están ahí, pero no saben realmente por qué, porque tú no puedes cuestionar a padre Abraham, que es mayor que tú. Porque dice, nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron, como diciendo, ¿quién eres tú, Jesús, para venir a cuestionar lo que ya hace muchos años estaba? ¿Quién haces a ti mismo? Versículo 54. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, él, el que vosotros decís que es vuestro Padre. De ese es el que trae información fresca, gracia fresca. Entonces, ahora aprende, desaprende todo lo que aprendiste, fariseo, y aprende lo que yo te voy a enseñar. Nada, resume los mandamientos, ama, pero ¿cómo voy a amar? ¿Cómo voy a resumir, Señor? Tantas leyes en el amor, claro, porque esa es la que cubre multitud de pecados. Eso es muy fuerte para el fariseo, no lo puede entender, porque ya estaba cejado desde el principio, porque no aprendió bien. Por eso decía Jesús, haga todo lo que dice, pero no lo que hace. Así que, hermano, debemos desaprender para aprender lo nuevo que Dios dice. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación
de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y en eso se basa. Renovaos el entendimiento. Desaprendamos para poder aprender la palabra fresca que Dios nos trae todos los días. Así que antes de ir a cualquier lugar a ver qué aprendemos, mejor aprendamos de quién o de quienes Dios puso en nuestra vida, ¿verdad? Para enseñarnos y guiarnos como Él quiera. Así que no oré al principio y voy a orar ahora. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, gracias. Dios mío, por tu palabra. Gracias por enseñarnos, Señor, todas las cosas, Señor, que nada hemos aprendido si no viene de ti, del Espíritu Santo, nuestro amigo, quien nos habla al oído y nos dice, Señor, cómo debemos actuar. Debemos, Señor, entender de que tú sigues creando, de que tú sigues transformando, de que tú sigues hablando a nuestra vida y que tú quieres quitar, oh Dios mío, ese límite, Dios mío, que hay en las mentes. Oh Señor, para que podamos verte en blanco y negro, Señor, como tú eres, Señor, como ese Dios amigo, como ese Padre que nos guía y que nos quiere libre, libre de toda tortura, de toda enfermedad, Señor, de toda adicción, de toda atadura. Ese eres tú, un Dios simple, un Dios bueno, un Dios amoroso, un Dios que creó tantas cosas para nosotros para que hoy no estuviéramos presos de nuestra mente, oh Dios mío. Así que libéranos, Señor. Abre nuestro espectro, oh Dios mío, y síguenos dando luz, oh Dios mío, que eres tú, la palabra viva y eficaz, la Biblia. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, por tu Hijo amado, por el Lobo, Señor, y gracias por hablar en nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén. Así que, hermanos míos, ¿será posible o será importante esto de los sesgos cognitivos? ¿Alguien habrá tenido una experiencia como yo en la casa o solo fui yo? Así que están los micrófonos abiertos. ¿Qué creen? ¿Qué creen? Es importante esto de los sesgos cognitivos, nos limita, nos ayuda a la luz de la Biblia. Fíjate que estos solo vimos dos, pero hay muchos de los que podemos hablar. ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué experiencia han podido tener o cómo se han podido identificar, ¿no? En lo que el Señor ha hablado. ¿Qué creen? En Facebook Live también, si tienen algún comentario, alguna pregunta, por favor, déjenla ahí, que hoy la hermana Magali es la que va a responder la pregunta. Oh, la hermana Gladys también, déjame decirle que estaba ahí afilada con la punta ahí. Ahí. Bueno, entonces, bendiciones. ¿Me escuchan? Es que se me fue por... Claro que sí, ahora la escuchamos. Se me quedó, me tuve que ir y salir porque se me quedó todo en blanco la pantalla. No, yo me identifiqué mucho con asumir. Y lo estoy aprendiendo todavía porque cuesta. Soy mucho de asumir lo que piensan los demás o asumir las cosas de otro. O asumo que el otro tiene que entender porque es adulto, o tiene que entender porque y a veces no es así. A mí me tocó mucho lo de asumir. Tengo que seguir aprendiendo a no asumir, a escuchar y entender a la otra persona sin estar asumiendo nada. Y si no entiendo, preguntar. No asumir, sino preguntar. Algo que siempre me pasó y siempre asumía mal. O sea, yo pensaba, bueno, es capaz que está pensando ante cualquier situación y bueno, yo asumo que se enojó por esto, o asumo que habrá pasado aquello. Y por lo general siempre me equivocaba y entonces por eso siempre metía la pata. Porque asumía lo que no era, el otro no estaba pensando nada que ver a lo mejor con lo que yo asumía. Entonces me equivocaba mucho porque creía eso y no era, por asumir. Sí, sumamente importante, hermana. Mira, cómo eso influye en las relaciones interpersonales de nosotros. ¿Cuántas veces uno va hasta distraído y uno se da cuenta y a veces uno trata de reconciliar y decir, ay, me pasó fulano por al lado y no lo saludé, ¿qué va a pensar?
Y si la persona tú sabes, no sabe o no te conoce bien, automáticamente va a pensar más de ti. Hay veces tú tienes muchas cosas en la cabeza. ¿Cuántas veces uno camina? Hay veces como zombie porque va pensando los problemas, esto, la casa, lo otro, la iglesia. Y cuando viene a ver, dice, Dios mío, y pasa alguien, o tú no saludas, o no llamas, por ejemplo. Pasa mucho, por ejemplo, ¿cuántas veces no ha pasado en una relación que se llaman todos los días? Llamándose a relación de amistad, por ejemplo. Y se llaman todos los días. Mi hermano, ¿cómo estás? Mi hermano. Pero ya el día que por casualidad uno de los dos se deje de llamar, si la relación no está bien consolidada, se empieza a pensar mal, ay, ahora me quiere llamar, es que no me quiere como antes, no, yo le habré hecho algo. Y empiezas a cuestionar y empiezas a armar una bola de humo y tú dices, pero ¿de dónde salió eso? Y cuando te llama la persona le dice, mira, fíjate lo que te voy a decir, la culpa es tuya, pero hermano, pero si yo no, como dice el pastor, hay gente que se la pueden desquitar en su casa y se la quieren desquitar conmigo, porque es verdad, muchas veces así, porque cuestionamos y pensamos que las personas, es más, ojo, hay un dicho muy popular que dice, ladrón juzga por su condición y piensa que todo el mundo es ladrón. Por eso no le da oportunidades a las demás personas que entren en su vida. Por eso el ladrón usualmente si va a entrar a su casa a alguien dice, hasta aquí, de aquí no te pases, porque no, porque me va a robar. Entonces, no pasó, ¿me entiendes? No sanó y no le da oportunidad a las personas. Así pasa con todo. ¿Cuántas veces tú no estás en la iglesia? Las personas, por ejemplo, que han habido un culto y de verdad, las personas que muchas veces sí se entregan, porque, y la mayoría de las personas se entregan y están y entonces, y el versículo, Señor, y dice, que esto está bien, y al final entonces tú lo quitas todo, lo borras y vuelves, y tú pasas por y mira qué creída, como se cree cosas. Yo que llevo una semana preguntando, pues, ¿sabes que juzgamos? ¿Entiendes? Según como nosotros pensamos. Y pensamos que los demás piensan como nosotros pensamos, sin saber que las personas también son un mundo. ¿Entiendes? O sea, y eso es sumamente importante. Por eso, mi hermana, mira, yo digo las cosas claras. Tal cual. Por eso, háblalo en el momento que tienes que hablarlo. Es más, hasta exprésalo y pregúntale, ¿tú estás molesto conmigo? Porque si eso es lo que tú tienes, pues pregúntalo. ¿Estás molesto conmigo? No hay nada de malo. ¿Por qué? Porque eso no se va a arraigar, no se va a arraigar en tu corazón. ¿Por qué? Porque cuando sale la pareja para afuera, no se van a ir bravos pensando, a lo mejor no, que vaya usted a saber qué pasa por la cabeza de la gente y te da un beso y se va a la pareja y tú dices, pero mira que no pasa nada. Eso es su estado. Por eso a veces la persona necesita un espacio también. Entonces, no pensemos más allá de lo que realmente pasa y nos vamos a evitar muchos problemas. Ya. Amén, pastor. Hace muchos años yo aprendí que no puedes discutir con una persona que no quiere razonar o no puede razonar de lo que tú estás hablando con esa persona. Y también no discuta con una persona que no puede reconocer su error. Yo aprendí eso hace muchos años. Me costó mucho. Desde niña, antes de aceptar a Cristo, fui un poco rigorosa y gracias a Dios Él me quitó eso. Siempre más o menos crecí con la idea de que, ay, ¿qué dirán? ¿Qué pensarán de mí? Pero Cristo me quitó todo eso. Yo lo que hago es que primero yo trato de, antes de confrontar a esa persona, si tengo un problema con esa persona, yo primero analizo bien la situación y de ahí yo miro las consecuencias de después, antes de hablar. Yo, en otras palabras, como decimos nosotros los cubanos, antes de meter la pata, ¿no? Entonces, antes de hacer algo así, un error tan grande, lo que hay que hacer para mí es analizar todo primero y saber que a través de una conversación con una persona
sabes muy bien que ahí puede salir consecuencias buenas o malas. Por eso siempre yo siempre consejo que analiza bien toda la situación y no discuta sobre una situación que sabes muy bien que esa persona no va a estar de acuerdo contigo, porque cada persona tiene su forma de pensamiento y tiene su forma de hacer. Y, y cuesta, como decía la hermana Viviana, que hasta el día de hoy todavía a ella le cuesta a razonar varias cosas. Y yo creo que eso podemos aplicarlo todos nosotros. Amén. Amén. Y también, hermana, mira, hay cosas que a veces uno no entiende y volvemos. Y se trata de no juzgar y hacer juicios anticipados. Y muchas veces no hacer juicios temerarios. Porque muchas veces vemos a personas y no sabemos cuál fue su formación. Yo conozco personas que te dan la vida literalmente con cariño. Es más, ni cuando se equivocan. Pero no le vas a hacer ver su error diciéndole que se equivoca, sino mostrándole que se equivoca, amándolo. ¿Por qué? Porque están sesgados, son personas que aprendieron así y siempre van a tener la razón. Y después de 70 años es muy difícil tú poder llegar a su vida y decirle, tienes que decírselo, pero las cosas no es lo que tú dices, sino de la forma que tú lo dices. Y llegar a la persona y decirle, estás equivocado, y ser un zar, perdiste a la persona. Sin embargo, si le hablas con amor, si le hablas con la palabra, o si le hablas con el ejemplo, posiblemente esa persona reaccionará mejor que tú le digas, y dice Juan, y dice Marco, y tú, fariseo, y la Biblia, y la letra causa, y muérete, y te vas para allá. Y entonces la persona te va a decir, exactamente, porque eso es lo que él necesita para alimentar lo que dentro de él hay. Pero cuando rompes con eso, ¿verdad? Cuando le da una porción de amor, eso tiene que romperse, porque es lo único que lo cura todo, el amor. Entonces, es así. Uno tiene que ver con la formación, la cultura, tiene que ver con muchas cosas. Amén. Así que, ¿alguien más? Amén, amén. Pastor, ¿me escucha? Ah, sí, lo escucho. ¿Quién me habló por ahí? Hermano Rudy. Ah, ok, mi hermano. Sí, lo escucho. Sí, pastor, solamente dos ejemplos que vienen a mi mente. El primero es cuando Nicodemo se acerca a Jesucristo y le pregunta, Señor, ¿cómo así que tengo que entrar al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Y Jesús le dice, bueno, siendo tú doctor de la ley y no sabes esto. El otro ejemplo es Saulo de Tarso, habiendo sido instruido a los pies de Gamaliel, perseguidor de la iglesia, y que se encuentra con Jesucristo y cambia totalmente de filosofía, de mentalidad. Entonces, en el Señor y con amor, todo se puede. Solamente esas dos observaciones. Amén. Gracias. Amén, hermano. Totalmente de acuerdo contigo. Es que, mire, sabes que, y ahora rápido para poder dejar que mi hermano Fabricio aporte, sabes que tengo un amigo que, bueno, él practica la brujería y ese tipo de cosas. Él no entiende muchas cosas, bueno, no entiende nada del cristianismo. Y me dice, pero ¿sabes qué? Yo no creo en tu Dios, realmente, de verdad. Pero, me dice, si un día yo fuera a creer en el Dios de los cristianos, yo creería en el tuyo. Porque yo me crié desde niño contigo y yo vi lo que Dios hizo en tu vida. Porque fuiste el primero que me sacaste de una fiesta. Con el primero que me tomó una botella de alcohol literalmente, porque en Cuba se tomaba alcohol. Fue contigo. Las primeras maldades que hice en mi vida fue contigo. Y bueno, todas las cosas que no hay de qué vanagloriarse. Así que, por lo que yo he visto que Dios ha hecho contigo, por eso es que si un día me convirtiera en cristiano, quisiera
el Dios tuyo. O sea, muchas veces no es porque yo le diga a él, le diga, no, hermano, porque si no, mira, si no dejas la brujería, te vas a ir para el infierno. Y aunque eso está y se lo pudiera decir, pero me doy cuenta que es el amor, en lo que él ve, que no lo rechazo, que ven para acá yo voy, y mi hermano, y se lo digo, estás mal, eso está mal, pero bueno, no, pero bueno, yo lo voy a dejar, cosas así, en esa intimidad, ¿me entiendes? De presentarle a Dios, ve, y que él, aunque él no entiende, y diga, no, pero ¿cómo se puede entrar? Como mismo usted estaba diciendo, hermano Rodi, no se puede entrar así como me lo están exigiendo, o sea, racionalmente yo debiera entrar por el hueco del útero de mi madre, pero no, hay que nacer de nuevo. ¿Cómo muestro eso? Con amor. No diciéndole, si no naces de nuevo, te vas a ir más allá de la parte del Señor, de la parte mala, que va a la otra. ¿No? Estás correcto. Y ese era Jesús. Jesús era eso. Jesús no era un poco de letra sin testimonio. Jesús era el lobo, es el lobo encarnado. O sea, él es Dios, él es amor puro. Así que muy correcto, hermano. Muy correcto su hermano Mauricio. Bendiciones, hermano. Respecto a la palabra irracional, y con eso de tener o no tener la razón uno a veces está con una persona y dice, es que no está entendiendo, no entiende razones. Y eso es porque uno quisiera que la otra persona tuviera el mismo modelo racional que uno tiene. Y yo llegué a una conclusión, hermano. No hay nada más irracional que hacer que otra persona le dé la razón a uno. Fíjese pues, no hay nada más irracional que uno creer que puede hacer que la otra persona le dé la razón a uno. Yo hasta este momento no he encontrado a una sola persona que diga, ah, sí, tenés razón, yo estoy equivocado. Eso no lo he escuchado de nadie todavía. Entonces, poniéndolo al modelo de enseñanza bíblica, como bien nuestro hermano Rudy ponía el ejemplo de Saulo, es que nosotros no tenemos que hacer que las personas reaccionen y querer que reaccionen como uno se lo imagina, porque el mejor ejemplo es ese, Saulo. O sea, ¿quién hizo entender a Saulo de que estaba equivocado sino el mismo Jesucristo? Entonces, creo que lo que nosotros tenemos que hacer ante esta situación no es imponer nuestra razón porque creemos que tenemos la verdad y eso no. Es pedirle a Dios que toque a esa persona y no nosotros con nuestra vana palabrería querer transformar a esa persona. Eso por una parte. Lo que usted decía de los que no son convertidos. Fíjese que mi papá tiene una manera muy particular de pensar o de poner ejemplos. Y mi papá me dijo una vez, porque yo le dije a mi papá, pero ¿cómo es posible que esta gente, hablando de un grupo de personas determinado, que no entendían del evangelio? Entonces mi papá me puso un ejemplo, hermano, me dijo, ¿qué pasaría, hijo? Me dice, yo sé que no va a pasar, pero imaginémonos, ¿qué pasaría si en este momento viene una nave espacial y nos muestran de que todo lo que hemos aprendido de la Biblia es falso? Imaginémoslo. Me dice, ¿usted lo creería? Yo le digo, claro que no, porque eso es mentira. Bueno, me dice, entonces eso mismo le pasó a muchas civilizaciones y a mucha gente que nacieron en algo, que crecieron en algo, y ahora usted viene y hace un planteamiento diferente al que ellos tenían. Así como usted no creería lo otro, ellos tampoco van a creer en lo que usted está diciendo. Entonces, es muy difícil hacer creer a una persona a que crea como uno está creyendo. Pero lo que sí podemos hacer es pedirle a Dios que transforme el corazón de esa persona y que un día la bendición llegue a ellos, así como nos llegó a nosotros. Pero de nuestra boca difícilmente vamos a conseguir que alguien diga, oh, sí, tenés razón, he estado analizando mal, he sido irracional. Eso no existe.
eso no existe ni va a existir. Pero por el lado de como Saulo, que después fue Pablo, por ese lado sí existe una transformación y sí existe un cambio. Bendiciones. Amén, gracias, hermano. Y mira, fíjate que con eso de lo que usted dice, hermano, es súper importante. Por eso es que, a ver, yo le digo muchas veces a los hermanos, yo he visto muchas metodologías de enseñanza en muchos lugares. Y cuando veo cómo enseñamos desde nuestra perspectiva, y obviamente, como le dije desde el principio, nosotros tenemos un cuerpo doctrinal, que creemos que eso es lo que más se apega a la Biblia. Sin embargo, usted nunca, por lo menos yo no lo he escuchado de usted que enseña, hermano Mauricio, no lo he enseñado del hermano Marcelo, no he visto que la persona diga, así es como es, y si no es como es, te vas para el infierno. No lo he visto. Aquí siempre se han expuesto las posiciones e inclusive las que se creen desde afuera para que usted tome una decisión de cómo debe de creer. Pero hasta hoy nunca he visto que sea impuesto, y esto es así, y por eso tienes que hacer esto, y si no te vas para el infierno, y si no, y eso yo lo he visto. Y estoy cansado de verlo como la gente se subyuga por causa de lo que se cree que por ley y mandamiento está en la Biblia y es impuesto por el hombre. No, es más, le soy más sincero. Antes de yo incorporarme a la iglesia, hablamos, el hermano Marcelo y yo hablamos muchísimo. Y algo de lo que a mí me gustaba era que no teníamos nunca para cuándo terminar y hablábamos de todos los temas. Inclusive le hice el cuento a ustedes hace poco en el estudio de ¿cómo se llama? Del hermano Lester, donde por yo hablar una cosa de un púlpito me dijeron, bájate de ahí. Y yo dije, pero por decir de que 40 años en el evangelio no te garantizaba el cielo. Entonces, cuando tú te das cuenta que aquí tú puedes hablar, puedes opinar, de que tú puedes exponer tus ideas, de que obviamente hay un cuerpo doctrinal, pero se es flexible, no permisible, obvio, no estamos hablando de permisión de pecado, sino flexible a que usted se puede expresar. Entonces eso es lo que me dice que estoy más cerca de lo que puedo considerar verdad. Porque si yo te impongo, entonces yo tomo esa línea, no va a haber diferencia. Lo mismo que no me acuerdo quién es lo que estaba diciendo alguien, de que no podemos ser iguales. Es más, eso, la diversidad es lo más bonito que hay en el mundo, la diferencia de criterio, porque eso nos hace crecer. Entonces, no podemos ser igual todos. Solo perfectos los argentinos. Pero de ahí en fuera, donde está nuestra hermana Viviana. Pero en realidad, así, hermano. Y le damos gracias a Dios por eso, ¿verdad? Porque en realidad no es que estamos, a ver, porque obvio, a ver, porque no, se puede malinterpretar, no estamos en el medio, no estamos en una balanza y considerando, ay, esto qué bueno, porque nunca he visto que se ha permitido el pecado de ninguna manera. Considerándose la lista o el ala que usted quiera de lo que usted cree, siempre se ha predicado sana doctrina desde desde el púlpito, donde quiera, donde estemos las plataformas. Así que considerar eso, de que aunque obviamente veamos que hay cosas por ahí que no podemos considerar como los modelos bíblicos que hemos estado viendo, tampoco rechazamos que esas personas puedan formar parte de nuestra familia, de lo que nosotros creemos, ¿verdad? Y por eso es que hablamos también de las razones, ¿no? De sacrificar la razón por lograr algo con amor. Y ese es el punto principal de lo que yo creo, ¿no? Para poder vencer todos estos sesgos. Así que, bueno, alguien más, nos quedan 2 minutos. Cerramos. Pastor. Mi hermano Jeffrey, bendiciones. Bendiciones. Yo lo que quería decir era que con respecto con lo que es corregir una persona si está equivocado, sirve mucho de que nosotros a veces pensamos cuánto tiempo cogió nosotros para llegar a la verdad, porque es muy fácil de juzgar a la gente cuando están equivocados, pero a veces hay que pensar que a veces a nosotros podemos durar años estar equivocado en algo, y Dios trabajó a nosotros poco a poco para llegar a la verdad, y eso es algo bueno para pensar cuando estamos corrigiendo a un hermano o cualquiera que está hacia afuera de la cosa de Dios. Amén.
Amén. Así mismo, hermano. Y entender de que todavía seguimos siendo barro. Y estamos en construcción, estamos en camino, seguimos santificándonos. Solo cuando estemos en el cielo vamos a ser perfectos, porque obviamente en el cielo no entra nada impuro y perfecto. Entonces, sigamos adelante, hermano, sigamos creyendo, ¿verdad? Que el Señor nos sigue enseñando, nos sigue equipando y dándole gracias al Señor primeramente por la vida, por lo que ha hecho con nosotros, pero también a donde estamos. Los líderes que tenemos, no menospreciemos realmente todo lo que el Señor ha hecho con nosotros y reconocer de que hay un propósito especial por lo cual el Señor nos habla por medio de cualquier predicador y es para aplicarlo. Así que hoy, cuando nos acostemos, pensemos en esto. Señor, ¿será que hay algo de este tipo de cosas que hemos aprendido hoy que deba sacar de mi vida o aplicar? Y yo estoy seguro de que el Señor le va a hablar hoy en la noche. Así que Dios me los bendiga, los amo mucho. Y le voy a pedir a nuestro hermano Rudy Calderón, por favor, si nos puedes despedir en una oración, lo que el Señor ponga en su corazón. Tenemos hermanos enfermos y puedo orar también por los enfermos, por todo lo que el Señor pone en su corazón y así vamos a hacer despedido. Gracias. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias, bendito Dios, por tu misericordia en esta linda noche, Señor, que nos has hablado, nos has enseñado, Padre, que en amor y en misericordia y a través de tus promesas, Señor, podemos alcanzar, Señor amado, todas las promesas que están en tu palabra, Señor. Te damos gracias por el pastor que enseñó, por los hermanos que apartaron el tiempo para estar presentes. Así también, mi Dios amado, por todas las necesidades en la iglesia, Clínica del Alma, las necesidades en otras iglesias, necesidades en otros países. Señor amado, tu promesa es que por tus llagas hemos sido nosotros curados, sanados, y tú tienes promesas de vida eterna, Señor. Te suplicamos que el resto de esta noche tú nos ministres, Señor, en sueños, que nos hables, que nos sigas hablando, Señor, en sueños también. El día de mañana sea un día nuevo, como dice tu palabra, que cada mañana nuevas son tus misericordias, Señor. Bendecimos tu palabra, bendecimos la enseñanza y que dé fruto, Señor, al 100% en nuestras vidas. Que la gran verdad de tu palabra se refleje en nuestra manera de vivir. Te damos gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, bendiciones, mis hermanos. Dios me los bendiga. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Bendiciones.